Capítulo 17. 2 días. Luz se despertó con el ruido de una percha agitándose en la barra de su armario. Antes de ver quién podía ser la persona responsable de aquel alboroto, fue bombardeada por un montón de ropa. Se incorporó en la cama, apartando una montaña de vaqueros, camisetas y jerseys. Se quitó un calcetín de rombos de la cabeza. ¿Arrián? ¿Cuál te gusta más, el rojo o el negro? Arrián sostenía 2 vestidos de luz contra su cuerpo menudo, balanceándose como si los llevara puestos. Los brazos de Arrián no lucían la horrible pulsera de localización que había tenido que llevar en espada y cruz. Luz no se había dado cuenta que hasta entonces, y se estremeció al recordar el cruel voltaje que se hacía pasar a Arrián cuando traspasaba los límites. Cada día que Luz pasaba en California, sus recuerdos de espada y cruz se volvían más difusos, hasta que de pronto cosas como esas le devolvían de golpe a la agitación de su estancia allí. Elizabeth Taylor dice que solo un tipo de mujer puede llevar el color rojo, prosiguió Arrián. Tiene que ver con el escote y el color de la piel. Por suerte tú tienes ambas cosas. Sacó el vestido rojo de la percha y lo arrojó al montón. ¿Qué haces aquí? Preguntó Luz. Arrián se llevó las manos diminutas a las caderas. Pues ayudarte a hacer la maleta, boba. ¿Te vas a casa? ¿Que me voy a casa? ¿A casa? ¿Qué quieres decir? Balbuceó Luz. Arrián se echó a reír y se acercó para cogerla de la mano y sacarla de la cama. A Georgia, tesoro. Le dio una palmadita en la mejilla. Con los buenos de Harry Doran. Y parece ser que una amiga tuya va también en avión. Cali. ¿Verá de verdad a Cali y a sus amigos? Luz se tambaleó. ¿Dónde estaba sin saber de pronto qué decir? ¿No quieres pasar Acción de Gracias con tu familia? Luz intentó recuperar el aliento. ¿Y qué hay de...? No te preocupes, dijo Arrián tirándole de la nariz. Fue idea del señor Cole. Tendremos que seguir con la farsa de que sigues muy cerca de casa de tus padres. Y este parecía el modo más simple y divertido de hacerlo. Pero en su mensaje de texto ayer decía que no quería darte falsas esperanzas, hasta haber ultimado todos los detalles, incluyendo, dijo con un saludo cortés, el acompañante perfecto, a uno de ellos por lo menos. Ronald estará aquí en cualquier momento. Se oyó un golpe en la puerta. ¿Está bueno? Arrián señaló el vestido rojo que seguía en la mano de Luz. Ponte este, muñeca. Luz se puso el vestido a toda prisa y luego se metió en el cuarto de baño para cepillarse los dientes y peinarse. Arrián acababa de aparecer con una de esas situaciones en las que no se puede hacer otra cosa más que dejarse llevar. No había que dar vueltas a nada, solo actuar. Salió del baño esperando encontrarse con Ronald y Arrián haciendo algo propio de ellos, como un subido a su maleta y el otro intentando correr la cremallera para cerrarla. Pero quien había llamado a la puerta no era Ronald, eran Francesca y Steven. ¡Mierda! Luz tenía ya en la punta de la lengua la expresión «os lo puedo explicar todo». El problema era que no se ocurría nada que decir para excusar en esa situación. Miró a Arrián en busca de ayuda, pero ésta seguía metiendo las zapatillas de deporte a las maletas de Luz. ¿Acaso no se había dado cuenta de la magnitud del problema en el que estaban a punto de meterse? Francesca dio un paso adelante y Luz se preparó para hacerle frente, pero entonces las mangas anchas y acampanadas del jersey de cuello alto de color carmesí de Francesca envolvieron a Luz en un abrazo inesperado. Hemos venido a desearte buen viaje. Claro que te echaremos de menos en lo que cariñosamente llamamos la cena de los desplazados, dijo Steven tomando la mano de Francesca y apartándola de Luz. Pero siempre es mejor para los alumnos que estén con su familia. No entiendo nada, respondió Luz. ¿Vosotros lo sabíais? Creía que estaba castigada hasta nueva orden. Esta mañana hemos hablado con el señor Cole, dijo Francesca. Y no te castigamos para reprenderte, Luz, explicó Steven. Era el único modo de asegurarnos de que estuvieras a salvo bajo nuestra tutela. Sin embargo, con Arrián estarás en buenas manos. Francesca, que nunca aparecía más tiempo del debido en un sitio, se llevó a Steven hacia la puerta. Hemos oído decir que tus padres tienen muchas ganas de verte.
Al parecer tu madre tiene un congelador repleto de tartas. Hizo un guiño a Luz y luego tanto ella como Steven se despidieron con un saludo y se marcharon. El corazón de Luz estaba henchido de felicidad ante la perspectiva de ir a casa y ver a su familia. Sin embargo, se sentía triste por Miles y Shelby. Sin duda, les sabría mal que ella se fuera a Thunderbird y los abandonara allí. Ni siquiera sabía dónde estaba Shelby. No podía irse sin... Ronald asomó la cabeza por la puerta abierta de la habitación de Luz. Tenía un aspecto profesional con su traje oscuro de raya diplomática y su camisa blanca. Se había cortado un poco las rastas negras y doradas, eran más de punta, lo que hacía que sus ojos oscuros y profundos resaltaran aún más todavía. ¿Hoy moros en la costa? Preguntó mientras dirigía a Luz su habitual sonrisa diabólica. Se nos ha colado un parásito. Hizo un gesto con la cabeza hacia alguien que estaba detrás de él, que en el instante asomó con una bolsa de viaje en la mano. Era Miles. Dirigió a Luz una sonrisa maravillosamente natural y se sentó al borde de la cama. Luz imaginó presentándoselo a sus padres, se quitaría la gorra de la cabeza y les daría las manos a ambos, felicitaría a mamá por su labor casi terminada. Ronald, que aparte de la expresión misión secreta no ha entendido, preguntó a Rhiannon. Es culpa mía, admitió Miles. Vi a Ronald dirigiéndose hacia aquí, le obligué a que me lo contara todo, por eso ha llegado tarde. En cuanto al tío, oyó las palabras, Luz y Georgia, Ronald dirigió el pulgar hacia Miles, hizo la maleta en un monosegundo. Había hecho una especie de pacto por acción de gracias, dijo Miles, clavando la mirada en Luz. No podía permitir que ella lo incumpliera. No. Luz remitió con una sonrisa. No podía. Arrián levantó una ceja. Me pregunto qué dirá Francesca de esto. Tal vez deberíamos preguntar primero a tus padres, Miles. Vamos, Arrián. Ronald sacudió la mano con un gesto de desdén. ¿Desde cuándo consultamos a las autoridades? Yo me encargo del muchacho. No se meterá en ningún problema. ¿Meterse en ningún problema? ¿Dónde? Shelby se abrió paso en su habitación con una estrellita de yoga balanceándose en una cuerda que le cruzaba la espalda. ¿A dónde vamos? ¿A casa de Luz? En Georgia, por acción de gracias, dijo Miles. En el pasillo detrás de Shelby se alzó una cabeza de pelo muy rubio. Era el ex del novio de Shelby. Tenía la piel pálida y fantasmal. Shelby tenía razón. Le pasaba algo raro en los ojos. Eran muy pálidos. Por primera vez, Phil, ya te lo he dicho. Adiós. Shelby le cerró rápidamente la puerta en la cara. ¿Quién era ese? Mi asqueroso exnovio. Parece un chico interesante, dijo Ronald, mirando a la puerta distraído. Interesante, rezongó Shelby. Una orden de alejamiento sí sería interesante. Miró la maleta de Luz, luego la bolsa de viaje de Miles, y a continuación empezó a arrojar al azar sus pertenencias en un baúl negro pequeño. Arrián puso las manos en alto. ¿Es que no puedes hacer nada sin llevar séquito? Preguntó a Luz. Luego se devolvió hacia Ronald. Me imagino que asumirás también la responsabilidad por ella. Es el espíritu de las vacaciones, exclamó Ronald entre risas. Vamos a ir a casa de los Price por acción de gracias, le dijo Shelby, cuya cara se iluminó al instante. Cuantos más seamos, más divertido. A Luz le costaba creerse lo bien que cuadraba todo. Un día de acción de gracias con su familia, Kylie, Ryan, Ronald, Shelby y Miles. No podía ser mejor. Solo le preguntaba una cosa, y mucho. ¿Y qué hay de Daniel? En realidad, lo que ella quería preguntar era, ¿está informado sobre esta salida? ¿Y qué historias se traen de verdad el ICAM? ¿Y sigue enfadado conmigo por ese beso? ¿Y estaba mal que Miles también venga? ¿Y qué posibilidades hay de que Daniel aparezca en casa de mis padres mañana a pesar de que dice que no puede verme? Arrián carraspeó. Sí. ¿Qué hay de Daniel? Repitió despacio. El tiempo lo dirá. ¿Tenemos billetes de avión o algo? Preguntó Shelby. Porque si vamos a viajar en avión tengo que llevarme mi kit de serenidad, los aceites esenciales y mi estrellita eléctrica. No quisiera encontrarme sin ellos a 35.000 pies de altura. Ronald carraspeó los dedos. A sus pies la sombra que arrojaba la puerta abierta se levantó del suelo de madera y se levantó como una trampilla que llevaba en el sótano.
Una ráfaga de frío se alzó del suelo, seguida de un estallido lóbrego de oscuridad. Olía a heno mojado, mientras se iba convirtiendo en una esfera pequeña y compacta. Entonces, tras una indicación de cabeza de Ronald, se agrandó y se convirtió en una gran puerta negra. Se parecía a las puertas oscilantes de las cocinas de los restaurantes de cristal redondo de vidrio en lo alto. La diferencia es que está hecha de neblina oscura y de anunciadora, y lo que se veía a través de ella era un remolino de oscuridad lúgubre e inhóspita. Es igual a una que vi en el libro, dijo Miles, claramente impresionado. Yo lo único que logré fue hacer una especie de ventana trapezoidal muy rara. Dirigió una sonrisa a Luz. De todos modos logramos que funcionara. Tú, muchacho, no te separes de mí, dijo Ronald, y verás lo que es viajar con estilo. Arrián hizo una mueca. Mira que es fanfarrón. Luz volvió la cabeza hacia Arrián. Pero creí que habías dicho... Lo sé. Arrián levantó una mano. Sé que repetí todo ese rollo de peligroso que es viajar por enunciadoras, y no quiero ser uno de esos ángeles odiosos que dices, haz lo que digo y que no lo hago. Pero todos, Francesca y Steven y el señor Cole, todo el mundo, estuvimos de acuerdo con ello. ¿Todo el mundo? Luz no podía imaginárselos a todos juntos sin echar de menos una parte deslumbrante. ¿Qué pintaba Daniel con eso? Por otra parte, Arrián sonrió con orgullo. Estamos en presencia de un maestro. Ronald es uno de los mejores transportadores por anunciadora, y añadió susurrando en una parte hacia Ronald. No dejes que esto se te suba a la cabeza. Ronald abrió la puerta de la anunciadora y crujió y chirrió sobre los gonzones de sombra y se abrió mostrando un pozo frío y grande de vacío. ¿Qué es lo que te hace viajar por las anunciadoras sea tan peligroso? Quiso saber Miles. En la habitación, Arrián señaló la sombra que había debajo de la lámpara del escritorio, detrás de la estera de yoga de Shelby. Todas las sombras temblaban. Un ojo de experto no sabe distinguir en qué anunciadora es posible transportarse, y créenos cuando os decimos que siempre hay acechadores indeseables a la espera de que alguien las abra por accidente. Luz se acordó de la desagradable sombra marrón que había tropezado. Aquella acechadora indeseable le había brindado la desagradable visión de Cam y Daniel en la playa. Si escoges una anunciadora equivocada, fácilmente te puedes perder, explicó Ronald, y no tiene ni idea de a dónde o en qué tiempo vas a transportarte. Si no os separáis de nosotros, no tenéis de qué preocuparos. Nerviosa, Luz señaló el vientre de la anunciadora. No recordaba que las otras sombras en las que había metido tuvieran una apariencia tan siniestra y oscura, o quizás era solo entonces ella no conocía las consecuencias de sus actos. Espero que no aparezcamos en medio de la cocina de mi casa, porque si no mi madre tendría un susto de muerte. Por favor. Arrianca raspeó con la lengua haciendo que Luz, luego Miles y finalmente Shelby se colocaran frente a la anunciadora. Ten un poco de fe. Fue como abrirse paso en una niebla fría y húmeda, pegajosa y desagradable. Se deslizaba y enroscaba por la piel de Luz y se le adhería a los pulmones cuando respiraba. En el túnel retumbaba el eco de un ruido blanco incesante, similar al de una cascada. En las 2 ocasiones anteriores en las que había viajado en anunciadora, Luz se había sentido torpe y con prisas, catapultada en la oscuridad por salir de algún sitio iluminado. En esta ocasión fue distinto. Perdió la noción del espacio y el tiempo, e incluso de quién era y dónde se dirigía. Luego sintió una mano fuerte que tiraba de ella. Cuando Ronald la soltó, el estrépito de la cascada pasó a ser un goteo, y un tufido y a cloro le inundó la nariz. Vio un trampolín que conocía, situado bajo un enorme techo arqueado flanqueado con vidrieras de colores rotas. El sol había pasado ya por esas ventanas elevadas, pero su luz seguía arrojando delicados prismas de colores a la superficie de una piscina olímpica. En las paredes las velas chisporrotearon en hornacinas de piedra vertiendo una luz muy tenue. Habría reconocido aquel gimnasio iglesia en cualquier parte. «Dios mío», susurró Luz atónita. «Hemos vuelto a Espada y Cruz».
Ariana escrutó la sala rápidamente sin dejar entrever ninguna emoción. En lo que le respecta a tus padres, cuando vengan a recogernos mañana por la mañana, has pasado todo el tiempo aquí. ¿Lo captas? Ariana actuaba como si volver a Espada y Cruz para pasar una noche no fuera muy distinto a acomodarse en un motel anónimo. Sin embargo, aquel regreso brusco a esa parte de su vida a Luz le sentó como un bofetón en la cara. Aquello no le gustaba. Espada y Cruz era un sitio miserable, pero en él había ocurrido cosas. Allí era donde se había enamorado y había visto morir a una amiga muy cercana. Y más que en cualquier otro lugar, era un lugar donde ella había cambiado. Cerró los ojos y soltó una risa amarga. Comparado con el presente, esos tiempos ella no sabía nada. Sin embargo, entonces se sentía más segura de sí misma y de sus emociones de lo que se podía imaginar que volvería a sentir. ¿Qué diablos es este sitio?, preguntó Shelby. Mi última escuela, dijo Luz mirando a Miles. Él parecía intranquilo y se arrimó a Shelby contra la pared. Luz se acordó. Eran buena gente, y aunque ella nunca les había hablado mucho de su estancia allí, sin duda la fábrica de rumores de los Nephilim fácilmente podía haber proporcionado a sus mentes detalles suficientes vividos como para esforzar la perspectiva de una noche de terror en Espada y Cruz. Dijo Arián mirando a Shelby y a Miles. Y si los padres de Luz preguntan, ¿vosotros también venís a la escuela? Explícame cómo se supone que esto es una escuela, dijo Shelby. ¿Qué habéis nadar y rezar a la vez? Roza un grado de eficacia estrafalaria nunca he visto en la costa oeste. Creo que echo de menos mi casa. Pues si no te gusta, respondió Luz, deberías ver el resto del campus. Shelby torció el gesto. Luz no la podía culpar por ello. Comparado con la escuela de la costa, aquel lugar era una especie de purgatorio truculento. Por lo menos, a diferencia del resto de los alumnos que habían allí, ellos se marcharían tras pasar la noche. Parecéis agotados, dijo Arrián. Eso está bien, porque le prometí a Cole que seríamos muy discretos. Ronald había permanecido apoyado en el trampolín, frotándose las sienes y con los fragmentos de la anunciadora agitando sus pies. Entonces se incorporó y empezó a dar órdenes. Viles, tú dormirás conmigo en mi antigua habitación. Luz, tu habitación sigue vacía. Prepararemos una cama para Shelby. Vamos a dejar nuestro equipaje. Nos encontraremos en mi cuarto. Usaré mis antiguos contactos en el mercado negro para encargar una pizza. La mención de pizza bastó para sacar de su postración a Miles y a Shelby. A Luz, en cambio, le llevó más tiempo adaptarse. No me extrañaba que su habitación siguiera vacía. De hecho, contó que llevaba algo menos de 3 semanas fuera de ese sitio. Con todo, parecía que hubiera pasado mucho más tiempo, como si cada día hubiera sido un mes, y a Luz le resultaba imposible imaginar Espada y Cruz sin ninguna de esas personas, ángeles o demonios que había formado parte de su vida allí. No te preocupes. Arrián estaba junto a Luz. Este sitio es como la puerta auxiliante del rechazo. La gente entra y sale todo el tiempo por ella, ya se pasa por cuestiones de libertad condicional, padres locos, lo que sea. Randy tiene la noche libre. Nadie más se interesará por nada. Si alguien se te queda mirando, lo único que tienes que hacer es devolverle la mirada. ¿O me lo envías a mí? Dobló la mano en un puño. ¿Estás lista para salir ahí afuera? Preguntó señalando a los demás, que seguían a Ronald por la puerta. Ahora mismo voy, dijo Luz. Antes hay algo que necesito hacer. Situada en el rincón más lejano en la zona de este del cementerio, junto a la sepultura de su padre, la tumba de Penn era sencilla pero cuidaba. La última vez que Luz había visto el cementerio estaba cubierto por una espesa capa de polvo. Daniel le había dicho que eran las secuelas de las guerras entre ángeles. Luz no sabía si el viento se había llevado ese polvo o si el polvo de los ángeles desaparecía con el tiempo, pero el hecho es que el cementerio parecía haber recuperado su aire descuidado habitual.
asediado como siempre por un ejército continuo de avance de robles estrangulados por kudzu trepadoras, yermo y agotado como siempre bajo un cielo sin color. Pero había una cosa que faltaba, algo que Luz no podía tocar y sin embargo le hacía sentirse sola. Una capa rala de mortecinas hierbas verdes había crecido en torno a la tumba de Pen, de forma que ahora no desentonaba tanto entre muchas sepulturas centenarias que la rodeaban. Había un ramo de azucenas recién cortadas frente a una lápida sencilla de color gris que Luz limpió para leer. Pennyweather Van Sikelotgut, amiga querida, 1991-2009. Luz tomó aire con dificultad y las lágrimas asomaron a sus ojos. Había abandonado Svadicruz antes de poder enterrar a Penn, pero Daniel se había ocupado de ello. Por primera vez tras varios días, su corazón palpitó por él con añoranza, porque había sido mejor que ella al respecto y que debía haber tenido la lápida de Penn. Luz se arrodilló sobre la hierba, llorando amargamente y acariciando inútilmente la hierba. «Estoy aquí, Penn», susurró. «Siento haber tenido que abandonarte. Siento sobre todo haberte metido en todo esto. Merecías algo mejor, una amiga mejor». Deseó que su amiga estuviera allí para poder hablar con ella. Sabía que la muerte de Penn era su culpa, y eso casi le quebrajaba el corazón. «Yo no sé lo que me hago, y tengo miedo». Hubiera querido decir que extrañaba a Penn a todas horas, pero lo que realmente echaba de menos era la idea de una amiga a la que podía haber conocido mejor si la muerte no se lo hubiera llevado tan pronto. Nada de eso era bueno. «Hola, Luz». Tuvo que secarse las lágrimas antes de poder ver al señor Cole de pie al otro lado de la tumba de Penn. Ella se había acostumbrado tanto a la elegancia de los profesores de la escuela de la costa que el señor Cole le pareció anódido. Como su traje arregudado de color marrón claro, su bigote y su cabello negro, con la raya perfecta justo encima de la oreja izquierda. Luz se puso de pie, trabajosamente, mientras se restregaba la nariz con la muñeca. «Hola, señor Cole». Él sonrió con amabilidad. «Me cuentan que las cosas por allí te van bien. Todo el mundo dice que lo estás haciendo muy bien». «Oh, no», balbució. «No lo sé». «Pues yo sí que lo sé. Y también sé que tus